Aquí despertamos hoy en esta ciudad increíble, una ciudad realmente de película, con playa a un lado, playa al otro, esos pigones al fondo y esa islita ahí con un faro que realmente es de película. Un lugar que nos ha parecido único y dormir aquí ha sido toda una experiencia. Y bueno, así empieza hoy el día y este nuevo episodio de Furgo en Ruta. Con la sayoneta llegaremos hasta Las y más allá. Queremos furgo, queremos Furgo en Ruta. Y es que, como nos pasa muchas veces en el viaje, hay lugares donde llegamos para dormir de forma improvisada que superan totalmente las expectativas. Aquí acabamos quedándonos durante 2 noches en la que estuvimos acompañados por águilas pescadoras, que las pudimos ver en plena acción, focas y leones marinos, todo tipo de aves y ese enigmático faro que seguro guarda historias de todo tipo. Pero toca seguir viaje y no queremos dejar esta zona del norte de California sin adentrarnos por última vez en los bosques de Redwood que tanto nos han cautivado. Y es que de verdad que la experiencia de conducir entre estos gigantes nos encanta. Oye, ¿qué pasa de carretera, no? Esto es un no parar. Es un constante, qué barbaridad. Estos árboles al lado y lado, lo ves ahí al rum adelante entre gigantes y es como ¡wow! No, estamos disfrutando esta carretera que no veas, espero que ustedes lo estén disfrutando igual porque esto es increíble, de las carreteras más bonitas que hemos estado en Estados Unidos. It's awesome. It's awesome, ¿eh? It's awesome. Sí, Wow. muy bonita. Y ahora sí, dejamos atrás el estado de California y entramos de lleno a la costa de Oregón, una de las rutas consideradas más hermosas y salvajes del Pacífico de Estados Unidos. Bueno, nos han hecho ahí señas un coche para que paremos. Vamos a ver qué quieren. Te andamos siguiendo desde México, Tijuana. No, desde Washington. O sea, Desde Washington. somos los que estamos allá en Washington. Se le hizo, ella era ansiosa que Qué estaba bueno. por conocerlos. ¡Qué lindo! Oye, qué bueno. Y cuando lo vio, dice, ahí van. Veníamos en camino y dice, vete fijando para que veas sí. si los Decía, encuentras. párate, Marta, párate. No, y nos han pitado y pitando y yo, ¿qué quieren? ¿No? Y en un momento tiraron para la derecha, nosotros para la izquierda y al final digo, paremos a ver qué quieren y sí, pues unos amigos, unos seguidores, como no. Tienes prisa Sí, bueno. y tienes su casa, ya son bienvenidos si Buenísimo, quieren buenísimo. descansar. ¡Ay, tan lindos! Sí, Fuerte. Es que esta parejita me escribieron que ellos tienen casa arriba en el estado de Washington, muy cerca de Seattle. Chicos, yo tengo una casita ahí, pero que si no estoy da igual, el vecino tiene las llaves, lleguen. Qué fuerte. Y va y nos los cruzamos que venían ahora para allá. Y cuando nos cruzamos y se dieron la vuelta para perseguirnos, y nosotros, ¿quiénes son estos? ¿Qué quieren? Pero bueno, Ay, qué lindos. claramente que tenían que ser algunos seguidores o alguien que nos hubiera reconocido, ¿no? ¿Cuánto cariño? Qué ¿Cuánto bonito. cariño? Ay, sí, qué pasada. Ay, bueno. Así que nada, bueno, seguimos viaje Sigue, con el corazón sigue contento. la ruta, como siempre, con sorpresas muy lindas, muy agradables, ¿no? Sí, Las sorpresas de la ruta. Y con esta ruta qué pedazo de ruta, ¿no? Si estaba bonita la ruta costera que estábamos haciendo hasta ahora, esta no te cuento, totalmente Es una barbaridad. virgen, la cantidad de roquitas y rocazas que hay en medio del mar y todo lleno de parques naturales, ¿no? Parques estatales que le llaman aquí, todo el tiempo, parque natural, parque estatal, o sea, por todos lados. Muchos motorhomes también. No, una pasada. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Estamos a 2 minutos de nuestro destino
el destino de hoy es... ¡Ay, ducha calientita! Sí, hemos descubierto un lugar, en teoría, salía en el iOverlander, en la aplicación esta que usamos, salía que era por $1 de 4 minutos de ducha de agua caliente. Vale, no está mal. Y encima puedes ponerle más monedas. Exacto. Y te da más crédito. Creo que luego cada minuto extra 25 centavos. Ojo, qué autocaravanas que hay aquí. Wow, es un gigantes. herbipark esto, ostras. Madre mía. Wow. Ostras, mira ese. Wow, qué chuli. Todo de pinturas. No, aquí no se están por cosas pequeñas, ¿eh? Las sayonetas como una hormiga al lado de esta. Ya ves. Mira, Public restroom. restroom. And shower. Sí. Hot shower, I hope. Espero. Los Mundo llegarán en un rato, que ellos van un poco más lentos. Los hemos dejado atrás. Sí, pero no están mucho más lejos, ¿eh? No, no. Va, yo voto porque va a ser la mejor ducha de agua caliente que podíamos esperar. Pues... promete bastante, ¿eh? Yo creo que sí. Yo si está en medio no me ducho. Tiene que estar muy caliente. Venga, antes de que Hace se vaya el mucho sol, que ya frío. hemos tenido un día de escándalo buenísimo con tanto Sí, solcito. Uy, qué bien. La espalda. Madre mía. Uy, uy, uy. Ay, los Nos años. hacemos viejos, ¿eh? Ya lo dice mi madre, que no nos podemos hacer viejos, María. Va con monedas. Bueno, pues ahora sí tenemos todo, tenemos la ducha, tenemos las ganas de ducharnos, pero no tenemos monedas, solo se puede con monedas. Ya, tío. Y no hay, y no hay no nada tenemos. acá. Pero sí, mira, acaban de llegar los Mundo, quizás ellos tienen. Pues no sé, ahora les preguntaremos, porque yo... ¿Cuánto valía? ¿$1? $1, 4 minutos. Pero además tiene que ser por cuartos de dólar, ¿o No, ponía, ¿no? Ponía $1 de 25, creo. Ah, bueno, mira, tengo. ¡Guau! Tengo $1 para ti y $1 para mí. Pues estás forrado. Y luego una de un cuarto por si quieres un cuarto de hora más. No, un 5 minuto minutos. más. No, un minuto más, ¿no? Claro, en total son 5 minutos. Venga, va. Para cada uno, $1.25. No tengo aquí para 5 minutos, con eso me ducho de sobras, ¿eh? Venga, va. No entra la moneda de dólar, solo las de cuarto. Cuando pensábamos que lo teníamos todo solucionado, no teníamos quarter dólar, por aquí esta gente me ha dado Wow. cambio y ya tengo para ducharnos los dos, lo que no sé si consiguieron los mundos. ¿Conseguisteis? Pregúntale a esos chicos, son muy simpáticos. Yo creo que sí te van a dar también. Ay, qué lío tú, pero lo bueno es que mira, a ver, para ti, 1, 2, 3, tú tenías otro, ¿no? Y 4, sí, 4, está. Ahí está. Ahora sí, limpios. duchados. Y ya, así que nada, recuerden todos los que vengan para acá que esto se llama Winchester Bay. Lleven monedas de 25 porque esto ha sido un show absoluto. Ay, sí, importante. Sí. Y vamos a ver si llegamos para la puesta de sol, ¿no? Que alguien me ha chivado que hay una puesta de sol increíble ahí donde estamos yendo ¿Ah, ahora. sí? ¡Nos vemos en Alaska! No. Ay, bueno, están ahí con los niños preparándolos, van a venir ahora también. Stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Qué pasada de lugar. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Escogiste bien, ¿eh, Marta? Ay, Me encanta el lugar. sí, es que estos puntos. Qué vistas, tío, ¿qué es Ya esto? ves. Wow. El mar, que encima va a caer el sol Sí, justo ahí ahí. delante. Y debajo estas dunas que ya nos venían acompañando en el camino, ¿eh? Wow. Y atrás el faro. Que el faro, María, tiene una sorpresa, pero hasta la noche no lo vas a ver. Una sorpresa. Y ¿Qué ya sorpresa verás. es? Ah, mira, a la noche te vas a Sorpresas, me enterar. gustan las sorpresas. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know
Carlos, buen viaje. Venga, que nos vaya vemos bien, en breve. vamos hablando. Que vayan bien los trámites, todo, y nos vemos en Canadá, yo creo ya, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Pues venga. No pasa nada raro. Bueno, vale, seguro que no, yo creo que sí que nos vamos a ver. Yo creo que vamos a poder aguantar, poder estar sin vosotros unos días. Venga, que ya lo necesitáis. Bueno, Vaya bien. Oye, un placer. Chao. Nos vemos prontito. Venga. Nos vemos con nuevo unos días, pasaporte. unas semanas. Pues sí, seguimos caminos sin los mundos, por un ratito solo. Nos encontraremos a faltar por eso estos días. Seguro, tanto los mundos como los munditos, terremotitos. De golpe se hace el silencio. Son terremotos, pero se hacen querer. Son muy lindos, Pero bueno, ya, nos vemos en breve, munditos. Y seguimos la ruta por la costa de Oregón, esta costa fantástica. Y vamos un poco a la idea, porque hemos estado haciendo cálculos y resulta que en 5 días que nos quedan para estar de permiso en Estados Unidos y después ya tenemos que pasar a Canadá. Nos quedan 5 días y hemos calculado que nos quedan unas 3 jornadas de 5 horas. Sí, lo podríamos llegar a hacer en 2 días, pero sería como tiradas muy largas y también preferimos poder disfrutar un poco del lugar, Es que mira poder esto. descansar y también poder editar el vídeo que estamos grabando Sí, ahora. No, esta costa de Oregón, bueno, ya nos encantó la de California y esta Oregón es como más salvaje en esta zona, llena de rocas, esas rocas que hay por todos lados, increíble. Mucho Muy bonita. viento también, que te mueve la furgo así para los lados. Eso sí, Eso Pero sí. preciosa, se podría ir por el centro y vas más a la idea, pero es que de verdad no tiene precio. Pasar así por la costa es muy bonito y estos pueblitos, mira esto. Mira este pueblo. Qué lindo. Bueno, acabamos de llegar a Newport, se llama, que para mí que este es el puerto de los de Portland. Aquí deben tener las casas de veraneo y todos los barquitos que había ahí en el río, han visto, y de ahí pues los sacan para el mar. Así que vamos a desviarnos a ver si vemos la playita, ¿no? Parada para comer. Vamos para Newport. Bueno, pues queríamos darnos una vueltecita por la playa, un paseo romántico y bueno, está haciendo un viento que madre mía. Leímos por ahí en las previsiones que estaba rachas de 30 kilómetros, 35 kilómetros de viento y se puede notar porque la furgo se va tambaleando. Viento moderado ponía. Moderado. Si esto es moderado y no es el fuerte, nos vuelca la furgoneta. Bueno, se ve que porque- no son las condiciones habituales, porque decía que en esta época lo normal son 10, 15 kilómetros por hora. Hemos pillado el día ventoso, así que Wow. bueno, vamos al baño, que hemos visto ahí unos baños por aquí públicos, vamos a tirar Venga. la basura que tenemos acumulada Sí, de la comida. y de paso pues nos damos una vueltecita y Venga. según como lo veamos pues nos comemos. ¡Qué locura! ¡Qué viento, qué locura! Ah, mira, ahí hay basurero, los baños. Hoy sí, ya, más tranquilos. Sigamos, ruta. Si el viento nos lo permite. Puede ser peligroso hasta para conducir, ¿eh? Bueno, a veces ráfagas. lo notábamos, un poco se nota que te mueve la furgo. Un poco, tampoco alarmante, pero... Vehículos más grandes por ahí, el rum rum o así. Puede llegar a, bueno, no volcarlo, pero sí que te saque de la, Claro. de tu trayectoria. Queremos hacer una pequeña parada porque aquí hay una cosa que le llaman Devil's Punch Bowl Arch,
algo así. El diablo, como la olla del diablo, ¿no? Algo así debe ser. Algo así. Y es que lo he visto por el Google Maps, estas cosas que me encantan a mí, el satélite, y he dicho, ¿y esto qué es? Ya verán qué chulo, esto se tiene que ver con la Insta. ¡Ulo! ¡Wow! Y el color que tiene. Sí. Sí parece la olla del diablo. Por ahí debe estar escondido ahí abajo. No deja de sorprenderme las formaciones rocosas de este estado de Oregón, que toda la playa íbamos viendo como rocas en medio del mar, como podemos ver aquí por todos lados. Allá tenemos otro al fondo. Y ahora esto, ¿no? Esta formación que se ha hecho aquí con la erosión del mar. No sé, es increíble todo lo que la conjunción entre los elementos, ¿no? En esta zona entre el agua y la roca, ¿no? La tierra. Pues al final hemos encontrado esta gasolinera que está a 4,11 el galón, una Chevron, está bastante bien. En California llegamos a pagar 5,5 y era barato porque había hasta de 6 y no sé si 6,5 o 6 y pico. Así que bueno, vimos alguno un poco más barato hasta por 4,04, pero teníamos muy lleno el depósito. Así que bueno, creo que 4,11 está bastante bien, es poco más de $1 el litro, así que... Ah, mira, por ahí me dicen que vamos para allá. ¿Diesel there? Okay. Okay, thanks. Y aquí ya. ¡Ay, cosita hermosa! Eso debe ser un ciervo, ¿no? Imagino. No tiene... Tiene los cuernitos muy chiquitos y está ahí comiendo hojitas del árbol. Tiene toda la pinta de un ciervo Chiquitito, ¿no? pequeño, cría de ciervo. ¡Ay, qué cosa hermosa! Hemos parado de golpe. Para. Mira, ahora se va. Veníamos diciendo a ver si vamos a poder ver algún ciervo o algún arce por aquí y bueno, decía, pues no sé si aquí, porque todavía hay muchos coches, mucho de todo, digo, quizás más al norte, pero mira, nuestro primer ciervo aquí en esta zona. Y sí te dicen que conforme vas subiendo más para el norte, cada vez se ven más ciervos, osos y cantidad de fauna que nos hace mucha ilusión de ver, ¿no? Y que va a ser una de los puntos fuertes también de toda esta ruta hasta Alaska, ¿no? De hecho está lleno de esto de cartelitos avisando, ¿no? De cuidado con ciervos, arces, sale el dibujo ese de los cuernos gigantes. Por eso también es peligroso viajar de noche, porque se te cruzan, pobrecitos. El otro día vimos uno, muerto en la carretera, pobres. Ya. Y te pegas con uno de esos y Exacto, el te peligro. quedas sin furgoneta. Queremos llegar al final de la playa, porque en teoría hay un bosque fantasma. Yo no sé si se va a poder ver ahora, pero si se puede ver, está allá. Pero hay que cruzar el río y María, muy gentil, me ha ofrecido llevarme a caballito para no tener que sacarme los zapatos porque ya tengo un frío del carajo. Ahí, María a punto, yo con mis botas de invierno. Si es que en tal de no sacarte las botas, lo que haga falta, ¿eh? ¿Y tú crees que vamos a poder cruzar bien, sí? No sé, lo peor que puede pasar es que caemos los dos en el río. Bueno, Yo me he puesto ahí en esto el así. mar. Llevo mi cámara acá para que no le pase nada. Venga, va. Vamos. Va. A ver si cruzamos o acabamos en el suelo. No, no fastidies, ¿eh? ¡Sammy! ¡Oh! Está muy fría. ¡Hola! Ahora entiendo. Uy, eso son piedras. Mierda, son piedras. No. Ay, María, no me dejes ir. Ay, ay, está a punto de tocarte.
pierna me está tocando el pantalón. No lo he calculado bien. Bueno, ya. Continuamos. Pues llegamos al bosque fantasma. ¿Y sabes por qué se llama bosque fantasma? ¿Por qué se llama bosque fantasma? Porque ilumíname. ahora está, ahora no está, ¿sabes? Como que desaparece. Bueno, ahora últimamente dice que ya está más aparecido, pero hace muchos años atrás hubo un deslave, que yo para mí que fue allá, ¡fiu! Y se bajaron todos los árboles acá, un brum bum bum, y quedaron todos enterrados. Y entonces, con mareas y tal, a veces aparecían, a veces desaparecían, y dicen que por la falta de oxígeno se quedaron estos tronquitos así, que parecerían como petrificados, porque fíjate... Pero no, porque no están... ¿Es madera o qué? Ah, pero mucho más dura. Claro, es como que se quedó duro. Creo que no está fosilizado, pero sí que está como más dura la verdad. Se quedó más duro, sí. Y lleno de mejillones y ostras y cosas así, ¿no? Como... De vida marina. marina. Por eso le llaman bosque fantasma. Parece que haya como hasta una mansión encantada ahí también, ¿eh? Pero la que tiene que estar encantada es la señora esa leyendo, o el señor, tranquilamente allá arriba, ¿eh? Ya ves. Porque qué vistas, qué bonito. Qué pasado el lugar, ¿eh? Sí. Te digo yo que la costa de Oregón la hemos hecho así un poco rápida porque no estábamos con tiempo, pero como este tiene que haber cientos de rincones increíbles, ¿eh? Es que vas girando y wow, para aquí, oh, wow, mira, para allá, y no das al abasto, tío. Qué barbaridad. Muy bonito. Y ahora porque es marea alta y ya no podemos llegar, pero sí no puedes caminar hasta el último de estos fantasmitas. Qué chulía, ¿eh? Mira qué cosa. Curioso, ¿eh? Como en algunos lugares ya no, si no te lo dicen no sabes que es un tronco. Sí. Es una masa de conchas marinas y moluscos, sí. Mejillones ahí con una forma cilíndrica. Es como... Y ese peñasco ahí en medio, ¿pero es que es esto? ¿De dónde han sacado este decorado? Es que, ¡qué barbaridad! Una vez más, pues, decorados de película, ¿no? Nosotros aquí sintiéndonos como directores de Hollywood. ¡Ay! Agárrate bien. Cuidado la cola. ¡Vamos! ¡Ay, María! ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay, que te caes! ¡Ah! ¡Ya! ¡Corre! ¡Prueba que para! Gracias. Valía la pena. ¿Contenta? Ay, qué lindo, ¿eh? Me ha encantado. Sí. Paseíto súper recomendado. No, y es lo bonito cuando llegas a un lugar sin haber planeado mucho, ¿no? Como que de repente encuentras algo que te llama la atención, paras y ¡wow! La sorpresa es mayor, ¿no? Cuando viene como, no sé, como por improvisada. sorpresa. Sí. Ay, sí, a veces es mejor improvisar que tenerlo todo súper planeado. Más divertido. Aunque en este caso algo hemos tenido que planear porque... Bueno, la otra mitad de ruta, que es donde tenemos que dormir hoy, que yo no sé si llegamos. Yo creo que no llegamos ya, hoy nos animamos con varias paraditas, pero si no ya encontraremos otro, ¿no? Algo encontraremos. La especialidad, el plan del no plan, la rutina de la no rutina. Bueno, en esas andamos la mayoría de viajeros nómadas. Ay, bueno.
ya El puente. de puentes, porque hemos pasado ya uno gigante, ahora este. Caramba con la historia. Buah, mira que ya estuvimos en el de San Francisco, el Golden Gate, que era impresionante. Pero este es aún más largo, yo creo, ¿no? Sí, sí. Buah. La cosa Pedazo esta que puente. sube aquí, ¿no? Sí, sube y luego vuelve a bajar. Luego parece que se meta dentro del agua. Y mira, mira ahí, qué chulo. Wow. El puerto y esa casita. Larguísimo y ahora tobogán para abajo. Impresiona, Entering Washington. Mira, Es verdad. pasamos un nuevo estado, entramos a Washington. Es verdad que Buah. separa, ostras tú, qué Qué bestia, loco. separados por un puente. Es tan largo que te separa el estado de Oregón del estado de Washington. Qué barbaridad. Y un nuevo estado, el último estado que estaremos de Estados Unidos antes de pasar a Canadá. Qué fuerte. Buah. Mira, baños, otras campers. Ah, con vistas al puente. Mira, venimos a esta rest area que ya nos habían dicho que puedes estar durante unas horas concretas para dormir, por ejemplo. Pero ahora justo veo que aquí pone, lo que nos hemos aparcado pone 4 horas, al lado 1 hora y esos de ahí para allá son 8 horas. Así que es el tiempo justo para dormir y al día siguiente vámonos, ¿no? Y al final, pues ya ves que los días cada vez se alargan más, ya son más de las 9 y eso nos ha permitido Sí, poder qué llegar fuerte. de día aquí, ¿no? O sea que genial. Qué bien. Oye, pues están buenas estas rest area, ¿eh? Sí, esta es muy chula. Es que ha estado cerrada hasta hace poco y ahora la estaban renovando. Mira ahora. ¡Wow! Sí, sí, está nuevo. Ahí, 8, mira, hemos triunfado. Bueno, pues aquí vamos a dormir en esta rest area. Tiene muy buena pinta, ya hemos visto otra gente que también está durmiendo, que va a dormir esta noche aquí. Y la verdad que Estados Unidos pues tiene sus restricciones para pernoctar, pero también te pone sus facilidades, como es este caso de las rest areas. Sí, porque sí que es verdad, ¿no? Eso que hay lugares que todo el mundo nos decía, no, pues pueden estacionarse en los parkings de los Walmart, que no en todos se puede estacionar. A nosotros ya nos echaron de uno de Houston, que no se podía, entonces no en todo se puede. Y además el tema de un parking de un lugar así es que hay mucho tráfico de gente, mucho ruido. No, y cuando estuvimos en Texas íbamos mucho a Walmart, porque además todavía no teníamos el internet satelital, y lo bueno del Walmart es que además tiene internet. Eso es verdad. Pero luego teníamos la sensación de que no estábamos nunca en naturaleza, que estábamos de Walmart en Walmart y no sé, se hacía como que, bueno, ¿estás viajando o estás haciendo la ruta de los Walmarts? Sí, que a nosotros lo que Pero nos gusta, mira esto, ¿no? Poder estar aquí al aire libre, bajo los árboles. Even if the sky is falling down,